Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy súper bien acompañado por Lidia Ortiz, que bueno, tiene una trayectoria súper chula y sobre todo, ahora nos contará ahí un poquitín, pero me encanta la manera en la que ella ve los negocios, ve los procesos, ve a las personas y creo que puede aportar una visión completamente diferente a lo que ha pasado por aquí durante tantos años ya de episodios. Y nada, oye, bienvenida Lidia, mil gracias por venirte. Muchas gracias, Carmelo, un placer. Nada, me estabas contando antes que eras ingeniera bioquímica, que has tenido una visión también desde la magia de verlo todo, pero creo que tú lo vas a contar mucho mejor que yo. Entonces, si estuviéramos tomándonos un café, aunque ya nos conocemos desde hace mucho tiempo, y te preguntara, oye Lidia, ¿tú qué narices haces con tu vida? ¿Cómo me lo explicarías? Bueno, pues yo básicamente empecé con la ingeniería biomédica, me gradué, después hice un máster en análisis de datos y me di cuenta que tengo un don para encontrar patrones y ver como los detalles a nivel cualitativo de las personas, ¿no? Entonces eso lo fui desarrollando de una forma no tan analítica, sino más emocional y por una experiencia personal que tuve, donde un burnout de toda la vida de Dios, Ujú. de quemarme muchísimo en el sector de la empresa, pues paré todo y hice una reinvención laboral. Y ahí me di cuenta que realmente mi pasión como buena ingeniera biomédica no estaba en un laboratorio, sino estaba al lado de las personas. Entonces me fui reinventando a través del coaching ontológico para acompañar a las personas en sus tomas de decisiones, como de una forma mucho más humanista y acompañarles a través de la salud en esa parte como más humanista. Pero luego la vida tiene sus planes y te va trayendo, te va especializando. Y me especialicé en propósito y en acompañar como proyectos vitales de vida. Para mí un propósito puede ser un emprendimiento o construir una familia o planificar un año de excedencia de trabajo, o sea, todo lo que para ti tiene una trascendencia, para mí es un propósito, ¿no? Entonces eso me fue despertando con una parte muy mística, muy esotérica para algunas personas y acabé en el mundo pues de las cartas del tarot, de la bola de cristal, para utilizarlas como herramientas de neurociencia aplicada y acompañar a las personas a ver más profundamente realmente qué es lo que querían o lo que quieren conseguir. A mí lo que me flipa de tu historia es como el pasar de ingeniera, por decirlo de alguna manera, como una mente hiperracional, viendo las cosas desde una perspectiva, a de pronto una visión mucho más abstracta, mucho más espiritual, que es un cambio tremendo realmente en la manera de vivir en general, ¿sabes? De verlo todo. Mm. Sí, esto me lo dicen mucho, pero si yo uno como los puntos hacia atrás, si en el momento que era ingeniera me dicen que yo voy a acabar haciendo esto, sería como, ¿en? ¿Cómo llegué ahí? Pero ahora que he llegado y uno de los puntos hacia atrás, siento que tiene como todo el sentido, porque al final la carrera de ingeniería te enseñan a pensar, te enseñan a encontrar nuevos caminos, te enseñan a hacerte preguntas, porque la misión de un ingeniero es crear y construir técnicas, herramientas que ayuden y lleguen a una solución. Entonces, cuando esa ingeniería es aplicada al mundo de la salud, y a mí me apasionaba sobre todo el mundo de la biotecnología y la neurociencia y el corazón como sistema, ¿no? De cómo funcionan las células, la mente y el corazón. Cuanto más descubría sobre eso, más mística me ponía. Era como que cuanto más descubría la complejidad del cuerpo, más milagroso me parecía el cuerpo, ¿sabes? Cuando comprendes todos los mecanismos hiper sofisticados que llevamos dentro, hay muchas frases de grandes científicos de que cuando más te acercas y profundizas en la ciencia, más te acercas a Dios. Y a mí me pasó eso totalmente, era como donde ya resolver un problema era como trivial, a mí me interesaba como llegar como al límite de lo que ya la ciencia no, o a día de hoy todavía no puede explicar, pero que estoy segura que de aquí a 50 100 años, muchas de las cosas que ahora se consideran pseudocientíficas tendrán una explicación neurocientífica porque tienen un impacto fisiológico en el cuerpo. Entonces es un tema
acercarnos a mirar, darle la importancia que tiene y monitorizar todo eso y de ahí sacar estudios clínicos, ¿no? Pero yo me siento como una ingeniera biomédica reinventadísima, que de hecho uno de mis sueños y hacia dónde voy es hacer experiencias vivenciales, retiros, donde las personas estén abiertos a ponerse un electro y a sumergirse en un proceso transformacional, pero monitorizado todo, ¿no? Y ir recopilando esos datos y esa información para que el Big Data, pues cuando hayan pasado ya 300, 400, 500 personas, bueno, esto no es Big Data, pero cuando han pasado 300, 400, 500 personas, ver si hay patrones, ver dónde no los hay, ver las hipótesis que eran una fumada y las que parece que llevan a algún lugar. O sea, para mí eso es una mente científica, las que buscan explorar lo que no tiene explicación. Qué guay. Lo otro es economía, economía científica. No, pero me parece súper, súper interesante. De hecho, yo me doy cuenta de que conforme voy conociendo a más personas en este mundo en el que estoy yo, de gente a la que le va muy bien, como que todos tienen un sentido de propósito muy importante, que todos buscan también algo más que simplemente lo que han vivido o lo que les han enseñado hasta el momento, como que hay un patrón en general de querer buscar respuestas en otros sitios que no están necesariamente en lo que siempre te han dicho, ¿no? Y yo Mm. te quiero preguntar un poco cómo es un proceso de trabajo contigo, ¿no? Cómo llega una persona, empieza a trabajar contigo, cómo es, para que la gente se lo pueda imaginar también y diga, wow. Pues hay dos fases realmente, porque puedes llegar a mí en dos etapas diferentes. Puedes llegar a mí en una etapa como el típico despertar espiritual, donde normalmente la persona que llega es una persona que ha probado muchas cosas convencionales y no ha encontrado una respuesta, que fue un poco lo que me pasó a mí con los desmayos y con mi burnout, que al final era una fatiga nerviosa, pero no daba la cara a nivel científico y se acerca a otras herramientas alternativas por desesperanza total. O sea, y ese despertar espiritual pues te lleva al camino del vidente, que es un proceso de transformación de 3 meses, donde acompaño a las personas y les enseño estas técnicas para cómo corregular su sistema nervioso a través de la meditación unipuntual con la bola de cristal, el discurso interno a través de como de los decretos, de las manifestaciones, del uso de la varita mágica. O sea, me traigo como la magia ritual de antaño y les saco como la utilidad, ¿no? Para que transforme nuestra vida y que tú regules tu sistema nervioso y cambies un poco la forma en la que convives contigo diariamente y con cosas del entorno que no puedes controlar, pero que te toca gestionar. Entonces, es un camino de liderazgo. Es como despertar al liderazgo interno, pero es un liderazgo mucho más yin, mucho más femenino, de escucharte a ti por dentro y escuchar al entorno y desde ese lugar implementar herramientas más que de empujar y conseguir algo, ¿no? Es como conseguir la paz interior, la armonía interior y la ecuanimidad interior. Y luego hay una segunda fase porque cuando las personas llegan a este estadio, normalmente se les suele despertar un gen emprendedor. Ok, Porque cuando uno empieza a edificar una vida basada en la paz mental, en respetar biorritmos, en escuchar más al cuerpo, en cambios de alimentación, en, en técnicas como más esotéricas y espirituales, se les despierta como ganas, como el gen del servicio, ¿no? Que es para lo que está el liderazgo. María Teresa de Calcuta decía, si no vives para servir, no sirves para vivir, ¿no? Pues es un poco cuando aprendes a servirte a ti mismo, te das cuenta de que se te queda corto y de que quieres acompañar a otros en ese proceso y en ese ejercicio de vivir. Entonces entra como una segunda fase de emprendimiento donde yo acompaño a las personas a salir al mundo del emprendimiento, no desde el empujar, que es desde donde yo lo hice toda la vida, y por lo que me costó tanto psicológicamente y emocionalmente emprender, sino desde la ilusión, desde la coherencia interna y desde el legado. O sea, ¿qué quieres entregarle al mundo? ¿Cómo lo quieres plasmar? ¿Desde qué energía? ¿Cómo quieres construir tu estilo de vida? Y sobre todo, que esto estará muy de moda, como definir tu arquetipo de éxito, ¿no? Porque igual tu arquetipo de éxito no es tener 17 inmuebles y vivir de las rentas, porque
a tu sistema nervioso le pone muy tenso tener 17 casas en propiedad y a lo mejor es otra cosa, a lo mejor es tener una recurrencia más humilde, pero menos tangible en cosas materiales. O sea, cada persona es un mundo y lo que a algunos les empodera y les expande, a otros les aplasta. Entonces, es muy importante esta parte y la forma de acompañar es de estados alterados de conciencia a través de la hipnosis para que para construir ese modelo no desde el concepto mental, porque aquí tenemos mucha basura, muchas modas, muchos trends de Instagram, muchos modelos que ya existen y conectes con tu modelo propio. Esto Así será una de las que, cosas más difíciles, ¿no? Porque al final creo que como que todo el mundo intenta, de alguna forma, copiar y pegar lo que le está funcionando a otro, lo que tal, y como que entiendo que para que una persona vea resultados en esto tiene que abrirse, tiene que tener un poco de paciencia también, tiene que entenderlo, y en esta dinámica en la que estamos a veces de, no es que lo quiero todo para mañana, a toda pastilla, como que no le dan tiempo seguramente a conocerse a sí mismos para luego poder aplicar todo lo que estás contando, ¿no? claro, para mí es vital porque además ahora está como muy, claro, está el mercado tan saturado de early birds que entran al mundo del emprendimiento, los antiguos, los alumnos de los antiguos que están Eso modelando al es, mentor. eso es. Entonces, y ahora está muy moda como el diferenciarte, ¿no? Pero ¿cómo te vas a diferenciar si no sabes quién eres? Y si no sabes cuáles son tus dones, o sea, elegir diferenciarte y construir un modelo de negocio que no es tu superpoder, lo único que va a hacer es matarte poco a poco, es drenarte y quitarte energía poco a poco y vas a durar poco. Entonces, para mí el secreto en los 7 años que llevo emprendiendo ha sido ir escuchando cada instante de lo que me apetecía hacer y de una manera súper orgánica y súper natural, por esa conexión diaria, mi comunicación me acompaña, no al revés. O sea, no me intento meter en el molde de mi emprendimiento, sino mi emprendimiento es un reflejo de lo que yo soy cada día, cada instante y cada segundo. Entonces ahí no me tengo que preocupar en cambios de comunicación abruptos porque estoy en conexión conmigo de forma diaria, aparezco de forma diaria en Instagram porque he encontrado una manera de relacionarme con Instagram de una forma sana a nivel de comunicación. Y una cosa que me encanta es hacer scroll y verme en mis diferentes etapas y ver la evolución, ¿no? A través de la identidad visual, de mi identidad verbal, de lo que yo proyecto más allá de mis palabras, ¿no? A nivel energético, a nivel... Entonces, para mí eso es lo bonito y lo que pocos están haciendo y donde yo siento que es el secreto real de la diferenciación. O sea, diferenciarte es asomarte a tu autenticidad y armarte de coraje y sacarlo al mundo, porque normalmente ahí donde somos auténticos es donde más vulnerables nos sentimos porque es donde como más nerds, más frikis somos, ¿no? Entonces más máscaras y más intentamos bajar la intensidad, pero justo ese es nuestro factor diferencial, es como lo que me preguntabas antes, es como hubo mucho tiempo que era como o estaba en la ingeniera o estaba en la magia, pero no conseguía estar en las dos. Y es como, bueno, pues los días que estás más ingeniera, compártelo y los días que estás completamente magia, compártelo. Y esa es la estrategia de comunicación. Porque Me alguien que encanta. cae en mi feed va a ver un reel, va a ver el otro y va a decir, ostras, qué mezcla más interesante. No hay un guión como muy definido, ¿no? A mí, por ejemplo, eso me cuesta mucho. Hay gente que le sienta muy bien los guiones. A mí me sienta mejor definir un contexto A y que me partir de ahí. encuadre el contexto para que no me vaya por las nubes y desde ahí tener claro como el objetivo final del vídeo, del copy, de lo que sea, pero en ese proceso como divagar. Ese es como mi arquetipo de comunicación, claramente. Claro, pero me gusta mucho lo que dices, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en el sector copy, que es un poco mucha gente que nos escucha, está casi todo el mundo muy quemado, de alguna manera, ¿no? Porque todo el mundo intenta hacer las cosas como Pepito o como Menganito y te das cuenta de que van saliendo personas que, por alguna manera, reproducen mucho. Yo soy capaz de ver con quién se ha formado una persona en función de lo que voy viendo que va haciendo, ¿no? Aunque no conozca más o menos a esa persona. Y en este último año he visto como gente pues cercana, conocida, ha ido dejando, lo ha ido abandonando porque le ha arrasado todo como una ola realmente, porque al final es lo que decías tú, ¿no? Como que intentaban más encajar en un arquetipo que les han dicho que tienen que estar en lugar de intentar crear su propia manera de ver las cosas, su propia visión, etcétera.
Y creo que es muy interesante lo que estás contando porque de alguna manera da pie a, no, no, es que tengo la capacidad y la responsabilidad de intentar encontrar mi hueco según mi contexto, según cómo quiero hacer las cosas, según cómo quiero comunicar, y eso no significa dejar de ser, hacerlo mejor o peor, sino lo que dices tú, encontrar esa vulnerabilidad, ese espacio donde tú te sientas tú y a través de ahí comunicar. Y creo que a la gente que lo escucha le puede interesar mucho porque yo entiendo que al principio, de alguna manera, repliques lo que está haciendo otra persona que más o menos está funcionando, porque al final hay que pagar las facturas, hay que hacer cosas, pero creo que tiene que haber un momento donde digas, vale, ahora a partir de aquí voy a intentar hacer lo que yo siento, lo que yo quiero. Y, y es que y ahí es donde está la diferenciación realmente, es lo que te hace Mm. distinto, cuando de alguna manera te atreves a soltarte un poco. Sí, para mí hay un problema en el emprendimiento. O sea, yo tengo detectado que hay un bloqueo con la escucha activa. O sea, en el emprendimiento todos los emprendedores miran y copian, pero no ven más allá de cuando tienen un cliente, ¿no? Es como, no, esta es la fórmula y te traigo la fórmula y te lo implemento. Y para mí, por experiencia, me ha funcionado mucho mejor justo al revés. Escucho al cliente, veo todo lo que necesita, porque cada proyecto es súper distinto, Único. único, cada etapa de cada proyecto es una movida completamente diferente. Y luego, con todo el bagaje que tú tienes y las herramientas que tú traes y todas las metodologías que tú conoces por las que te has formado, eliges el traje a medida de todos los que tú tienes que más se le asemeja al cliente. Por eso para mí también es muy importante formarse, porque también veo mucho de emprendimiento ahora como de mindset, de gente que te está dando su visión de la vida y chimpún, ¿sabes? Pero yo hablo de terapeutas, o sea, yo hablo del mundo de personas que tienen una formación en terapia y no como influencers de mentalidad, ¿vale? Que Ujú. para mí hay como una diferencia, que traen metodologías avaladas, probadas y demás, ¿no? Entonces, todo lo que tú sabes y tú conoces, para mí es como un armario con un montón de disfraces, de trajes, y dependiendo del cliente que tienes delante, le va a gustar más una técnica u otra, le va a sentar mejor una técnica u otra. Entonces es como que las modas no lo son todo, ¿sabes? Para mí es conocimiento que uno trae e integra, y para mí la maestría en realidad y yo lo noto muchísimo cuando me toca contratar cosas para apoyar mi emprendimiento y veo a un maestro, veo a alguien que inicia, ¿no? El maestro se dedica más tiempo preguntando que explicando lo que va a hacer. Muy interesante eso que cuentas, ¿no? Como que al final, ahora sé que lo bueno y lo malo que tienen las redes sociales es que todos tenemos un altavoz y puedes escuchar a muchas personas. Eso quiere decir que al final puedes escuchar a muchas que te cuentan su experiencia, lo cual a mí me parece que está bien, y luego hay otras personas que te cuentan cómo han convertido o cómo utilizan las herramientas a partir de su experiencia, que me parece mucho más interesante, ¿no? Porque lo que a ti te ha Mm. funcionado puede ser en tu contexto, en tu lugar, en tu circunstancia, pero no tiene por qué ser para todos de alguna manera. Pero cuando tienes una herramienta, cuando tienes unas técnicas que ya es lo que dices tú, has validado, has probado, te han dado resultados con varias personas, cuando de alguna manera puedes extrapolarlo para afuera y dejar de simplemente ser un influencer X, sino tener una formación ya precisa de algo que sí que puedes aportar mucho más. Claro, sobre todo cuando nos dedicamos al infoproducto. Y si te llega alguien que casa un 50% un producto que tienes y el otro 50% no, bueno, pues te puedes inventar en el momento, venderle ese producto que le encaja el 50% y ese otro 50% que no le encaja, crear algo a medida para él. Y para mí esto es servicio. Esto me gusta. Porque yo ahora también veo mucho el tema de la escalabilidad, que sí es importante, pero también creo que se nos ha ido un poco la pinza con escalar y crear proyectos eh, y metodologías core por las que pasa la gente, como si fuera, es como que creas un método que es como una máquina por el que pasa alguien y sale otra persona, ¿no? Otro proyecto. Yo cada vez me alejo más de esas mentorías y de esas membresías, porque creo que cuanto más avanzado está tu proyecto y más claridad tienes en ti, más necesitas un uno a uno especializado y necesitas menos estándares. Creo que funciona muy bien para la gente que está empezando, porque uno necesita como ese andamio que te dé estructura cuando eres un caos de información, y yo he pasado por esos procesos y me han servido en ese momento. Pero también creo que
es hora de que haya algo también para mentores que llevamos mucho tiempo y que ya tenemos clara la comunicación, tenemos claro lo que queremos compartir y ya no compramos fórmulas mágicas ni secretas ni métodos únicos, compramos a experiencia, De hecho, expertise. yo tengo un programa que se llama Copy Rentable, que es para copies que ya están formados y que quieren como pues, meterle el pie bien en el sector y ya posicionarse, ¿no? Y yo he hecho un cambio, yo hace 2 años lo daba grupal y ahora lo doy solo uno a uno. O sea, porque me daba cuenta de que en un grupo, y mira que yo hacía grupos pequeños, hacía grupitos de 5 personas, no más, pero cada uno podía estar en un punto tan diferente que yo me daba cuenta que una clase grupal no o elegía uno o elegía otro, pero era incapaz de dar todo para todos. Entonces pensé, vale, vamos a darle una vuelta y es una mentoría que son, en mi caso, son 3 meses de acompañamiento, pero es individual, en el sentido de que lo que hago con una persona no tiene nada que ver con la que hago con otra, porque cada uno está en un punto, cada uno es de una manera, cada uno tiene un objetivo y además de que da muchos mejores resultados, personalmente lo disfruto mucho más, porque al final es, no, no, yo estoy contigo, preparo algo para ti y me adapto a ti y te acompaño a ti, no con Mm. un modelo ciego que yo creo que le puede funcionar a todo el mundo, porque no tiene por qué funcionarle a todo el mundo, pero en cambio, si yo conozco tu caso, digo, vale, tú estás aquí, quieres este objetivo, tienes esto, esto y esto, vamos a trabajar desde esa perspectiva. Y así Claro. funciona mucho mejor. Y lo que me ha dicho todo el mundo es, claro, pero así no puedes escalar, no puedes estar. Y dices, ya, pero es que no es todo es escalar, no todo es ganar mucho Es dinero muy que, rápido, hay que tener un exacto, impacto. exacto, justo. O sea, hay que hacerse la pregunta de... Yo esta pregunta me tocó hacérmela este año, porque también venía mucho con el... Yo he aprendido, vengo de ahí también, de mentores de escala, automatiza, crea Eso es. sistemas, pero yo soy terapeuta y yo soy consciente de que cada persona tiene una chinita en el zapato muy diferente, ¿no? Y, por ejemplo, esto que tú haces con el uno a uno de los 3 meses, yo es lo que hago en los retiros, porque me di cuenta que ni siquiera en el uno a uno digital puedo alcanzar espacios. Hay espacios que se me escapan porque hay información en el día a día con las personas, en cómo viven, en cómo comen, cómo mastican, cómo se mueven, que a mí me da información para detectar su campo bioenergético, detectar a través del lenguaje no verbal dónde tienen bloqueos y dónde hay trauma, ¿sabes? No, no todo es lo que Lo que dicen. pensamos que nos pasa, luego está lo que nos pasa. Entonces, eso no es Interesante. escalable. Eso no es escalable y cualquier terapeuta que me escuche me dirá, efectivamente. Ahora tengo programas escalables porque sé que hay momentos vitales en la vida que son arquetípicos. Un cambio de trabajo, proceso de reinvención es muy arquetípico. Ahí te puedo hacer un acompañamiento grupal muy potente, con un paso a paso que te acompañe, pero cuando tú ya vas profundizando, es como el cuerpo. Tú puedes hacer cambios de alimentación, todos sabemos qué tenemos que hacer para sentirnos mejor arquetípicamente. Comer mejor, quitar el carbohidrato, que es muy pesado, los azúcares añadidos, ir al gimnasio, hacer musculación y cardio, no solo cardio y musculación, respirar, hacer breathwork para activar el parasimpático. Eso es arquetípico, a todo el mundo le sienta bien. Pero una vez que una persona ya ha integrado todos esos cambios de hábitos, ya ha tenido un impacto en su vida y quiere ir más pulido y de una forma más precisa a su metabolismo y a su cuerpo, ahí ya toca una, un uno a uno. Ujú. Es que es inevitable. Pues está muy Entonces, guay que lo comentes porque al final parece que el sector como que tiende justo a lo contrario, ¿no? Vamos a simplificar, vamos a hacer todo grupal, vamos a escalar y me gusta ver a más gente que piensa de alguna manera el, yo este el, el año punto, ¿sabes? me hice la pregunta para desprogramarme un poco esto, porque había una inercia a escalar y ver en metodología y tender hacia el grupo. ¿Qué es lo que yo quería? Si yo quería facturar o contribuir. Es que esa es la pregunta. Y en mi caso, mi motor de movimiento es la contribución. O sea, yo sueño con hacer algo que llegue a muchas personas y me da igual si es gratis, porque esta pregunta me la hice, ¿no? De, vale, si te toca elegir facturar mucho imagínate, con crear un modelo de negocio de 2 millones con 30 clientes al año o un modelo de negocio de 200.000 que llega a 500.000 personas.
elijo el de 500.000 personas, Eso es porque a justo mí me lo mueve la contrario de lo que dice la contribución. gente, pero es justo lo contrario de lo que piensa todo el mundo, ¿sabes? Es decir, el sector tiende a gana mucho con el mínimo número de personas posibles porque cada persona es un potencial problema, por decirlo, o sea, que se me entiende lo que quiero decir, porque cada persona es tal, entonces todo lo que puedas hacer lo mismo replicable y simplificar, mejor. Pero esto que me dices, yo, es que me resultó a principios de este año, y sigo trabajando con él, tengo un cliente que se llama Empresarios de Fe, que es mexicano, se llama Mike Morales, que lo que hace es ayuda a empresarios un poquito a, de pronto llegan ya en 50, 40, 50 años, ya toda la vida siendo empresarios y de pronto se dan cuenta de que se sienten vacíos, de pronto han ganado mucho dinero probablemente, pero dicen, no estoy haciendo lo que quiero con mi vida, o sea, estoy en modo automático haciendo. Y me acuerdo la primera vez que nos vimos, sería enero o febrero, que me dijo, porque Carmelo, para un empresario, ¿qué es mejor? Ganar X dinero con 10 clientes o ganarlo con 100. Y yo automáticamente pensé, con 10, claro, porque es la respuesta con la que yo ya he mamado durante los últimos años. Y me dice, no, no, con 100, porque estás impactando a muchas más personas y estás cambiando muchas más vidas. Y al final el propósito se nutre de eso. Y me está resonando todo el rato lo mismo. Y a mí esa conversación fue un punto de inflexión como algo que yo en mi mente tenía, incluso trabajaba así con mis propios proyectos, pero al no haberlo escuchado de nadie, como que no lo había materializado tampoco mentalmente, ¿sabes? Como tal. Y ahí lo tangibilicé y dije, es que esto es lo que yo quiero también y ya ser consciente de eso. Mm. A mí, yo en mi sistema de pensamiento me sirve mucho hacer metáforas y analogías, o sea, me ayuda como a simplificarlo a lo aparentemente complejo. Y es como una fábrica. Eso es como preguntarle a Coca-Cola, aunque bueno, es un ejemplo de mierda porque yo no veo Coca-Cola y recomiendo beberla. Tampoco. Pero bueno, supongamos una fábrica, ¿vale? Una fábrica, es como si le preguntas a una fábrica, ¿qué prefieres? ¿Hacer 10.000 botellas o 1.000.000? Y le respondes, bueno, es que si haces 1.000.000 vas a tener más potencial problemas. No. Si tú tienes claro tu modelo de negocio, Eso tú es. tienes claro el impacto que generas y las fricciones que crea ese modelo de negocio, porque llevas años haciéndolo, en lo que consiste es en construir un sistema eficiente y optimizado. Aquí está hablando la ingeniera, donde puedas atender los problemas que le surgen a esas personas, pero no tiene por qué, o sea, tener a 100.000 personas no tiene por qué tener que ver con 100.000 problemas diferentes. Pueden ser 100.000 problemas iguales, donde tú ya has definido un Eso es. sistema para resolver la solución y no es una fricción para tu negocio porque tú ya tienes un sistema de cortafuegos para apagar los típicos fuegos que se suelen activar en tu negocio. Para mí esa es la diferencia entre los mentores que están construyendo un modelo de negocio y una empresa de formación digital y líderes conscientes que quieren y buscan crear movimientos y cambios y ser agentes de cambio a través del mundo digital. Para mí son dos cosas diferentes. Yo Qué trabajo guay. con los líderes. A mí cuando me llega una persona que viene con muchas ganas de facturar, digo, te puedo ayudar, pero es que de verdad que no soy tu persona porque no te voy a conectar. O sea, los consejos que te voy a dar o la visión que te voy a dar no te va a hacer moverte seguramente. Entonces, yo siento que esos van con otro tipo de mentores, igual más Ujú. enfocados en el mundo del marketing digital y todo esto. Sí, e incluso creo que cuando lleguen a un punto, como que ya necesitarán lo que tú estás contando y lo que estás aportando. Quiero decir, Puede creo ser. que casi siempre hay un momento, o sea, yo entiendo que en una primera fase siempre es, necesito ganar dinero para que esto funcione y lo veo normal como que tú estés enfocado en eso, pero creo que hay un momento en el que todos nos pasa cuando ya estamos, vamos a decir, estabilizados tranquilamente y puedes vivir con ello, tal, que ya de alguna manera te empieza a preocupar más pues yo quiero ayudar a las personas de verdad, quiero tal, que simplemente facturar 500.000, 2.000, 3.000 euros más, que se entiende Sí. lo que voy a decir, entre comillas no te va a cambiar la vida, pero yo cuando llega a final de año y me acuerdo de lo que he hecho en el año, no hago un repaso por facturación, sino, joder, en este proyecto estuvo guay porque hicimos no sé qué, con esta persona pasó no sé qué y es la leche. Igual, Mm, cuando algo no funciona, o sea, cuando veo lo que no me ha gustado del año, no es, joder, qué mal, en este perdimos 3.000 euros en publicidad, sino, joder, esta persona no lo hicimos del todo bien porque nos pasó esto y esto. Con este tal, es como, te quedas con las personas y con el impacto que tienes en las personas, no tanto en el tal. Y yo veo como que es como algo que va surgiendo de manera natural, entre comillas, ¿no? Que yo cuando empecé a emprender una persona hiperracional, hipernumérica de tal, tal, no sé qué,
y te vas convirtiendo, entre comillas, en una, vas evolucionando y dices, no, no, es que yo al final quiero algo más, no me vale solo con haber hecho un 3D ROI con esta persona, por decir cualquier cosa, sino cómo lo he hecho, cómo he impactado. Y te quitas a negocios que son tremendamente rentables solo porque no conectas con la persona que lo está haciendo porque te das cuenta de que su visión y la tuya no es la misma. Totalmente. Y ha habido proyectos muy gordos de los que he salido porque ya no hay rapport, ya no hay Eso es. conexión, ya no sientes esa vinculación emocional, esa entrega, esa pasión, porque la pasión te lo mueve tu sistema endocrino y las emociones. Entonces, para mí el emprendimiento va de personas, no de facturación. Encanta. Pero cuando tú montas una empresa, la empresa sí va de facturación. Y este es el equilibrio y la complejidad del emprendimiento, ¿no? De tener el corazón puesto en su sitio y la mente también y para mí es un baile constante, porque al Qué final bueno. es inevitable que cuando te enfrentas a un lanzamiento eh, es un movimiento donde pones por delante una inversión, donde hay incertidumbre y donde puede ser una decisión que te ponga en un compromiso económico si estás empezando. Pero también es verdad que generar un montón de facturación en ese lanzamiento y traer un montón de clientes si te has equivocado con tu avatar ideal, mm, no, o sea, va a haber una fricción brutal a nivel Ujú, humano eso es. porque tu cliente te cae mal, porque has construido el cliente pensando en la facturación y no pensando en que te va a tocar pasar mucho tiempo con ellos también, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Pero eso es lo importante, Entonces, saber elegir bien a los clientes, porque un mal cliente o una selección de malos clientes es una cosa que te revienta el negocio inconscientemente, porque no es sí, solo el tiempo que te quita, sino la energía que te quita. Y yo me doy cuenta muy fácil de cuando estoy trabajando con alguien con quien vibro bien, es un gustazo, ya nada que tengo, o sea, no quiero, o sea, voy a hacer una comparativa que es un poco fuerte, porque no quiero ir al parir, pero que es como un cáncer, entre comillas, ¿no? Que ese mal cliente, la energía que te da, los problemas que te da, los dolores de cabeza que te da, que, insisto, no es porque esa persona es mal cliente para mí, no porque la persona sea mala, ni buena, ni tal, no, correcto. no No hay no afinidad. va por ahí, eso es te va robando una energía que se va extrapolando a todo el resto de proyectos que vas haciendo. Entonces, como que necesitas cortarlo para que realmente puedas disfrutar bien. Y hay veces que es porque has hecho una mala selección, luego simplemente estás trabajando con una persona y dices, vale, pues me he dado cuenta que con esta persona no puedo trabajar o no quiero trabajar y no pasa nada, no es por nada malo, sino simplemente no encajo con esta persona. Y a mí es una cosa que he aprendido mucho con los años a cortar rápido, ¿sabes? En cuanto a decir, uff, esto es raro, prefiero no. Porque además así acabas bien con todo el mundo desde el principio y no vas haciendo una cosa que tú ya ves, dices, es que no va a acabar bien, porque tenemos dos visiones diferentes, dos maneras de hacer las cosas distintas, y es mejor que encuentre en mi caso a otra persona que le lleve el copio, que le lleve la estrategia y que incluso yo le puedo recomendar a personas con las que sé que va a encajar mucho mejor y sin problema. Sí, que va a haber afinidad. Totalmente. Mira, cuando yo hago procesos de marca, porque al final me dicen, Lía, ¿tú eres experta en marca? No, no soy experta en marca. Experta en marca hay otras en el sector. Yo soy experta en que canalices y conectes con el alma de lo que quieres hacer y del corazón de lo que quieres hacer. Y si cuando tomas decisiones todo el rato mirando hacia ahí, no hay fricciones en la toma de decisiones, ni en la publicidad, ni en gente del equipo, ni aunque haya una incidencia con un cliente. Entonces, cuando tú miras el corazón del proyecto y te das cuenta de que empiezas a montar el método escalable, tu sistema de comunicación, tu sistema de prospección, todo, como tú disfrutas hacerlo, o sea, siendo un poco como egocéntrico en ese sentido, Ujú. en voy a preocuparme en que la primera persona que disfruta de este proceso, porque el primer cliente de esto soy yo mismo, y cuando tú estás en flow con eso, porque te hace estar contento y te conecta y te gusta, a mí me flipa crear contenido, pero no en cualquier formato. A mí me dices hacer carrusels y yo noto como el carrusel, plan de Sí. mentor. O sea, yo soy de vídeo, pero 100%, ¿sabes? Y cuando ha habido modas con carrusels, pues me ha tocado fastidiarme, porque no era mi, es que no era y no me voy a entrar en esa moda porque me voy a consumir en ella. En todo caso, puedo contratar a alguien para que me Eso haga es. carrusel con la moda y yo seguir enfocada en lo mío, ¿no? Pero cuando tú construyes desde ahí, es mucho más fácil luego afrontar un proceso de venta y de cierre. Un cliente donde ha habido un fuego increíble, porque tú estás disfrutando con lo que estás creando y no dudas de lo que has construido. Cuando construyes mirando hacia afuera,
en cumplir lo que tú crees que se espera de ti fuera. Aquí es cuando Muy interesante. estás cambiando el método cada año. Cuando haces un mentor, te coges una formación del mentor y cambias por completo la metodología. Cuando luego te vas con el otro y cambias por completo la comunicación. Y es Ostras. como, al final también los mentores no te ven a través de sus ojos y eso no es la totalidad de quién eres. Entonces es como tomar también esa soberanía de cómo tú quieres hacerlo y cómo quieres plasmarlo al mundo y optimizarlo e ir mejorándolo hasta que simplemente funciona. Entonces, para mí, hacerlo desde esa mirada es mucho más enriquecedor, porque si yo he construido un método que me encanta, porque a mí me encantaría comprarlo, porque en este momento de mi vida sería el método que yo compraría, ¿cómo voy a comunicar en Instagram o en redes sociales este método? Con esa pasión, porque tengo esa conexión emocional, pero como todo lo tendemos a abordar desde el plano estratégico y mental, porque nos están vendiendo y nos están creando, también yo aquí mando como un mensaje como usuaria que sigue comprando, pero tengo muy presente que el mundo del marketing también nos crea necesidades. 100%. Y el otro día, ayer veía un documental brutal de tiburones de una tía que ha creado un movimiento increíble de 1,5 millones de seguidores, tiene esta tía en Instagram, ha conseguido cambiar las leyes de Hawái y esta tía no tiene un equipo de marketing, ni ha hecho lanzamientos, ni ha hecho webinars, ni nada. Esta mujer se metió con una GoPro al mar, hizo lo que le encantaba hacer, que era acariciar tiburones para mostrar que son depredadores, pero no son cazadores de hombres, ¿sabes? Ujú. Y esa honestidad le ha hecho tener un documental en Netflix, ¿sabes? Ella no se puso con una pizarra en blanco a ¿Cómo puedo poner vender esto, no? chinchitas. Claro, es mucho más real, mucho Intuitivo, más de dentro, ¿sabes? El problema es lo que dices tú, claro. que al final sales y dices, vale, yo quiero vender X cosa, cada uno lo que quiera. Vale, voy a copiar o voy a coger este embudo que es el que me han dicho que funciona. Voy a usar esta estrategia que me han dicho que tal, voy a tal. Y es como, vale, pero y muchas veces en eso acabamos enterrando lo que queremos contar y lo que somos porque nos dicen que lo que funciona es A, B o C. Y claro, luego llega una chica como esta, que me buscaré el documental y me lo veré este fin de semana tranquilamente porque me llama mucho la atención, pero hace una cosa desde su esencia, desde lo que ella quiere transmitir, claro, la gente conecta porque es real, al final, es vulnerable, lo que decías tú antes, esa parte nerd que tenemos cada uno y que es donde la gente, cuando te quitas las corazas, realmente conecta. Y no necesita crear un mega embudo para ver cómo conseguir que la gente le vea tal, sino porque como es tal y está haciendo algo que seguramente muchas personas comparten, pues se ven reflejados en ella. Para mí la clave es tener clara la esencia y el core de lo que eres y de lo que quieres que transformar en el otro o hasta donde quieres acompañar al otro y tener claro que no lo vas a poder acompañar a cualquier lugar, que puedes acompañar a un lugar. Esta mujer, lo único que me puede acompañar en la vida es hacer una inmersión con tiburones. No, o sea, no es suficiente eso. Es como Ya. pone en valor el superpoder que tienes tú, que es uno concreto, no eres MacGyver porque ahora está como muy de moda, soy multipotencial. Bueno, a ver, Sí, es verdad. tienes habilidades diferentes, tienes una capacidad de aprendizaje alta, pero tu potencial de transformación por tu visión, por tu retórica, por tu experiencia de vida es una y me vas a acompañar a un lugar de una forma determinada y punto, se acabó. Entonces, ten claro eso y cuando tienes ese core claro, que es tu metodología, el cómo quieres transmitirlo, etcétera, ahí ya le metes todas las modas. Y esto en el documental se ve genial, porque ella nunca deja hacer lo esencial, que es hacer inmersiones con tiburones. Ella se mete a hacer su pasión, que es en lo que se puede tirar horas, entonces le da igual. No, es que hay que hacer un VSL de un tiburón, fenomenal. ¿Cuál es la siguiente inmersión? No está agonizando el VSL, ¿sabes? O el Evergreen, Sí, porque me tengo que grabar. No, no, no. Ella se mete al mar con lo que le encanta hacer, la sigue una cámara y ella des- muestra su superpoder. Y cuando ha querido crecer, lo explica en el docu, ahí, sin cambiar la esencia de lo que ella hace, se ha adaptado a las modas y se dio cuenta que cuando se metía con traje de buzo, tenía menos fotos y menos likes que cuando se metía en bikini. ya, Se y fue mete en entendiendo un bikini. poco eso. ¿Qué es ese cambio?
es sustancial, es una chorrada. Pero la cantidad de energía y de paralización y de ralentización que le habría metido a su negocio el pensar, ¿qué hago? ¿Me meto con bombona o sin bombona? ¿Me meto con buzo o sin buzo? ¿Sabes? Y ahí es donde yo siento que el mundo del marketing nos crea muchas necesidades porque tiene muchos matices, hay mucho donde elegir, muchísimo, y cuando empiezas es como un cajón desastre brutal. Entonces es Es- como vete a lo esencial, construye los pilares, que esos son los cimientos, y las modas y el paso del tiempo y la IA y todo lo nuevo que aparecerá se pondrá al servicio de la Eso base de es. lo que tú ya tienes construido, pero tienes que tener una base. Y se nota mucho la gente que no tiene base. Ahora se ve a mucho chaval joven metiendo unos pelotazos de facturación. A mí nunca me vais a escuchar hablar de facturación de momento porque no he tenido pelotazos de facturación. Yo puedo decir que facturo con cosas que la gente flipa porque utilizo plumas y utilizo varitas y utilizo bolas de cristal y tal, y la gente Qué guay. flipa con que yo pueda facturar a secas con eso, Ya ¿no? directamente, eso es. O sea, directamente. Pero sí que es verdad que hay chavales que lo están petando, pero petando, petando, porque saben encontrar como esa ola tecnológica, se suben, hacen un proyecto que saben que tiene un ciclo de vida de 2 años y medio y sueltan, ¿no? Porque son expertos en encontrar las modas, el trend, lo viral y la facturación ahí. Entonces, para mí es súper importante, antes de lanzarte a emprender y todo esto es un tópico, pero es que es verdad. O sea, ¿cómo quieres vivir y qué es para ti más importante? La facturación, la contribución, ¿te gusta más el uno a uno y la calidez? ¿Te gusta más lo grupal? Porque yo también pienso en los terapeutas que les encanta el uno a uno. Qué frustración tiene que ser para ellos el mensaje que se está vendiendo ahora de si no haces cosas grupales vas a tener un techo de cristal de facturación. Es que O eso es sea, muy potente porque al final es, pero claro, porque tú te metes a un mentor que está especializado en esto y él te vende su mecanismo, por decirlo así. claro, pero es que ese mensaje, o sea, genera una distorsión cognitiva o una falta de realidad de que hay otras opciones en muchos terapeutas donde hay mucha gente frustrada por estos mensajes porque no es, ahora no está apareciendo el mensaje de sí, puedes ser terapeuta, puedes tener una vida súper digna, puedes facturar mucho dinero teniendo un uno a uno. Y unos a unos que no son súper high tickets porque te gusta la contribución y quieres ser accesible para el mercado, porque también es como esos mentores que nos venden esto, venden a emprendedores. Y los 100%. emprendedores sí tenemos ese ticket de facturación. Pero una persona que está buscando un proceso terapéutico, y lo digo porque yo acompaño ahí, Uy, perdón, que se estaba acabando la batería de la cámara, ¿sabes? y yo acompaño a personas que tienen una nómina, que tienen familia, que tienen una rentabilidad menor a la que puedo tener yo, otro emprendedor. Yo no le puedo venir con un ticket súper alto. Y si yo tengo uno de mis valores de vida es la contribución, tengo que tener algo para poder contribuir en la vida de esa persona. Aunque Qué guay. mi bolsillo no se dispare. Esa es mi visión con esa persona. Pero yo saber que puedo ayudar a alguien y decirle, lo siento, no, porque no cumples el ticket, no. Y tampoco compro lo de los lead magnets, ¿eh? Porque el lead magnet no es una contribución, es un embudo de venta. Contribución es construir algo por el simple y mero hecho de ayudar a la otra persona. Eso me parece muy guay, ¿eh? El punto. Que lo hagas. Y además es que creo que incluso desde el punto de vista egoísta de facturar más, cuando tú ayudas a la gente, cuando tú te implicas, cuando tú aportas, de una manera u otra acaba volviendo, siempre. Claro, Entonces, creo que hay que quitarse la expectativa cuando das, pero que normalmente cuando das, muchas veces vuelve en alguna manera. hay un libro que se llama El Tao del Liderazgo ¿Ok? y está básicamente lo que defiende es como una nueva visión del liderazgo donde es líder quien aprende a quitarse de en medio y a quien mata la importancia personal, quien consigue trascender la fama, los aplausos, la facturación y el dinero. Y básicamente el resumen del libro es obsesiónate en contribuir, en ayudar y en servir, porque va a haber en esa generosidad se activa una,
o sea, es bidireccional, porque cuando una persona ha recibido servicio y ayuda y siente que ha recibido muchísimo más de lo que ha pagado, ¿no? Y ha visto tu generosidad ahí. Generosidad no quiere decir a 0 euros, ¿eh? Pero el entregar desde un lugar generoso de te entrego esto y tengo que parar porque si no, no puedo atender al otro, ¿no? Pero como esas ganas de dar y dar y dar, siempre vuelve, siempre vuelve. Entonces es como tener, que tengamos claro que es bidireccional, que este empresario que se obsesiona en generar mucha facturación puede estar generando mucha contribución aunque no lo sepa, ¿vale? Y es como, bueno, decirle a este gran empresario que si le da la vuelta a la moneda y lo mira desde la contribución, se puede llevar la riqueza de las dos partes, la financiera y la espiritual. Qué guay. Pues oye, Lidia, no te quiero quitar mucho más tiempo. ¿Dónde te puede encontrar quien te busque? Pues muchas gracias, Carmelo. Pues nada, me podéis encontrar en Instagram, en Lidia Ortiz de Zárate, todo junto. Y lo mismo en la página web, Lidia Ortiz de Zárate, todo junto. Y, y ahí puedes ver todo el contenido, Es una disfrutar pasada. conmigo del propio descubrimiento del emprendimiento. Es lo que puedo decir hoy de todo lo que he podido experimentar y aprender. Y yo voy, mi manera de comunicar es ir contando lo que yo voy descubriendo Qué guay. y ya está. Y traer a la gente como a mi mirada y a mi visión. Así que Yo dejaré todos los enlaces abajo para que la gente los pueda encontrar con un clic y que te puedan ir a cotillear, que yo lo recomiendo muchísimo porque a mí me encanta lo que haces y lo que compartes y creo que a la gente le va a gustar un montón. gracias. Muchas gracias, Carmelo. Pues no, y oye, a los que estéis escuchando, muchas gracias por llegar hasta aquí, por escucharnos, por vernos y que nos vemos en el próximo episodio prontito. Hasta luego, chicos. Chao. Adiós.